por los cuales la gente o nosotros somos tomados como pertenecientes o no a la iglesia. Entonces vemos diferentes doctrinas, vemos dentro de estas iglesias que toman especies de multiniveles y uno depende si uno es iglesia o no en la forma en la que uno avanza dentro de estas iglesias. Uno dura cierto tiempo yendo a la congregación y después de cierto tiempo es tomado como un perteneciente a la iglesia, después de otro cierto tiempo pasa a tomar una posición dentro de esa iglesia y todo depende de qué tanto podamos avanzar o no dentro de esta congregación. También vemos prácticas para que la gente, pretendiendo que la gente crea que es iglesia, como las de la oración de fe. No sé si ustedes han ido no creo, en algún momento a iglesias donde se practican estas cosas, en donde se levanta un hombre, un pastor, y expone cierta clase de evangelio, que muchas veces, y temo llamarle evangelio porque muchas veces es algo que está corrompido, es algo que está llevado a mover las emociones de los asistentes y no a mostrar lo que es el verdadero evangelio. Y después de que se expresa esto, estos pastores llaman a la gente a que pasen al frente y repitan una oración que ya se saben de memoria. Y creen que por repetir esta oración, aquellos que pasaron al frente ya son parte de la iglesia. Otras congregaciones esperan confirmación de quienes son parte de la iglesia a través de actos sobrenaturales. Esperan ver si en algún asistente el Espíritu Santo obra y muestra estos actos, como hablar en lenguas, hacer sanación de enfermos, poder profetizar. Son conceptos erróneos que se levantan queriendo afirmar cómo es que uno llega a ser iglesia. Y hoy vamos a ver, según las escrituras, según los hechos, según el relato del nacimiento de la primera iglesia, cómo es que uno realmente llega a ser iglesia. No un asistente, sino uno llega a ser parte de lo que es la iglesia del Señor. Y vamos a resolver unas incógnitas, vamos a resolver 3 preguntas el día de hoy que son fundamentales para todo hombre, para el más anciano, el adulto, el más pequeño y nosotros o ustedes los jóvenes. Estas 3 preguntas, si usted quiere tomar nota, son: ¿cómo llegamos a ser iglesia? ¿Cómo llegamos a ser iglesia? ¿Qué implicaciones trae el no pertenecer a la iglesia? ¿Qué implicaciones trae el no pertenecer o no ser iglesia? Y por última cuestión, ¿qué implica ser parte de la verdadera iglesia? Estas 3 incógnitas las resolveremos a través de una observación del libro de los Hechos. En el capítulo 2 vamos a observar el verso 37 al verso 47, que quisiera que leyéramos juntos. Usted tiene su Biblia, ahora su Biblia en el libro de los Hechos. En el capítulo 2 vamos a ver el verso 37 al 47. Hechos 2, verso 37 al 47. Y vamos a leerlo todos juntos. Quisiera que allá tienen muchas Biblias, compartan una Biblia con esta mesa para que todos podamos seguir la lectura. Yo creo que 2, Dani. Hechos 2, verso 37 al 47.
Ya todos estamos ahí en Hechos 2, verso 37 al 47. Sígame en la lectura. Al oír esto se compungeron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare así. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba, diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y estos perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor era quien añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Nuestra primera pregunta, nuestra primera incógnita al acercarnos al tema que veremos hoy es cómo llegamos a ser verdaderamente iglesia. El verso 37 al 39 nos dice que al oír esto se compungeron de corazón y dijeron a Pedro y a los apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? ¿Qué debemos hacer? A lo que Pedro les dice: arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados, y entonces recibirán el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor llamare así. La porción que abarca del verso 37 hasta el final del capítulo 2 es tomada también como la primer cosecha. Es después de un fuerte pero interesante discurso dado por el apóstol Pedro en compañía de los demás, que aquellos que oyeron fueron compungidos de corazón y se dieron cuenta de su estado, se dieron cuenta de su verdadera necesidad. Por eso dice que al oír esto se compungieron de corazón y preguntan a Pedro y a los apóstoles: varones hermanos, ¿qué debemos hacer? Pero aquí la cuestión, al ver el verso 37, sería: ¿qué fue lo que estos escucharon? Se nos dice que al oír esto, pero ¿qué fue lo que oyeron? ¿Qué fue lo que Pedro les enseñó? ¿Qué fue lo que Pedro expuso? ¿Qué palabras causaron este efecto en los oyentes, como para llevarlos a decir: varones hermanos, ¿qué debemos hacer? Dentro de los que escuchaban a Pedro, según el contexto, habían una gran variedad de nacionalidades, habían hombres de todos lugares, una gran variedad de hombres. Dentro de estos, nos dice el contexto que habían unos que hacían burla de los apóstoles. Su opinión acerca de lo que había acontecido unos versos atrás era que estos estaban borrachos, que lo que ellos decían y hablaban no tenía sentido. Si vemos en el verso 7 del capítulo 2 en adelante podemos ver esto. Y estaban atónitos y maravillados diciendo: mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? Verso 8. ¿Cómo pues les oímos hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Unos partos, otros medos, elamitas, y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en Ponto y en Asia, en Frigia y Panfilia, en Egipto y en las regiones de África más allá de Cirene,
y romanos aquí presentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, los oímos hablar cada uno de nosotros en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Y estaban todos atónitos y perplejos, pero unos se decían a otros, ¿qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir el hecho de que esto nos escuchen hablar a cada uno, que escuchemos a estos hablar en cada una de nuestras lenguas? Pero otros dentro de esta gran variedad de hombres, hacían burla y decían, estos están llenos de mosto, estos están borrachos. Y es ahí donde Pedro entra a hacer una aclaración. Y es hermoso porque Pedro no hace esta aclaración en sus propias palabras. Pedro no expone lo que él mismo pensaba. Él expone lo que las escrituras hablaban al respecto de este acontecimiento. Para ponerlos en contexto, habla de la venida del Espíritu Santo, de cómo el Espíritu Santo llenó a los apóstoles, y es ahí donde comenzaron a obrar de tal forma. Y Pedro expone este acontecimiento a través de las mismas escrituras. Y esto lo podemos ver en los versos 14 al 21, donde Pedro nos expone, nos dice cómo el profeta Joel habla sobre la venida de este Espíritu Santo y de las señales que habría cuando el Espíritu Santo descendiera sobre los apóstoles. Esto es algo en lo que no vamos a profundizar mucho hoy. Pero lo que continúa diciendo Pedro aporta mucho más para resolver nuestra pregunta, nuestra duda inicial. ¿Qué fue lo que enseñó Pedro? ¿Qué fue lo que Pedro le dijo a esta gran multitud? Y si usted me acompaña ahí en el verso 22 del capítulo 2, vamos a ver qué fue lo que Pedro les dijo. Pedro habla a la gran multitud y no estaba solo. Estaban los otros apóstoles respaldando la enseñanza de Pedro. Y Pedro se dirige diciendo, varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él. Como vosotros mismos sabéis, a este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, ustedes, los que están escuchando, a este aprendisteis y matasteis por manos de inicuos. Ustedes le crucificaron, al cual Dios levantó, suelto los dolores de la muerte por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Un mensaje fuerte, un mensaje de culpa hacia los que escuchaban. Aquellos que oyeron, los que más adelante nos dicen los versos, que se compujeron de corazón, no es más que el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Un evangelio que no está basado, como se muestra hoy en día, en emociones, no está basado en mentiras para llamar la atención de la gente. No vemos aquí a Pedro decir, vengan, Cristo les ama, acérquense a Él, ábranle la puerta de su corazón a Cristo que está golpeando y esperando afuera a que ustedes le abran la puerta. De ninguna manera. Este no es el evangelio que Pedro anunció a la multitud. Evangelio que vemos hoy en día que se predica en muchas de las iglesias. Un evangelio que está llevado a mover solamente las emociones, pero no la razón. El verdadero evangelio, que fue el que Pedro predicó a la nación, es aquel en el cual somos culpables de la sangre de Cristo. Es en el que el hombre debe ser confrontado con su culpabilidad, con la maldad que hay en su corazón. Y la obra de Cristo para salvar al hombre de su justa condenación. Pedro dice a la multitud, este Jesús, el Nazareno, este varón que fue aprobado por Dios con las maravillas, con los prodigios, con las señales que Dios hizo, a este al cual Dios mismo entregó
no era algo que se hubiera salido de las manos de Dios. La muerte de Cristo estaba contemplada en un plan divino, eterno. Por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, ustedes prendisteis y matasteis por manos de inicuos. A ustedes crucificaron. El verdadero evangelio debe confrontar, como Pedro lo hizo con sus oyentes. Tal vez muchos de los que estaban en la multitud no habían estado en la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. Ni siquiera podían estar cerca en aquel día. Pero Pedro establece que todos ellos fueron culpables. Nosotros, jóvenes, nosotros que estamos aquí hoy, también somos culpables de aquella sangre inocente derramada a nuestro favor. Si usted contempla sus manos, mire sus manos, están limpias. Bueno, las de algunos, los que se las lavan, pues están limpias. Las mujeres se dispusieron ayer para venir hoy y se las mandaron a arreglar. Se pintaron las uñas, se atalajaron sus manos, están suavecitas. Mírelas bien, así como están, sus manos están manchadas de la sangre inocente, entregada a favor de su pecado, entregada a favor de culpables. Usted y yo somos culpables. Usted y yo somos constituidos enemigos de Dios. El evangelio de hoy en día le enseña que Dios le ama y que tiene un plan perfecto para usted. Pero el verdadero evangelio nos dice que Dios no nos ama. Dios no le ama. Dios está airado todos los días contra el pecador y usted es un pecador. Por eso fue que Cristo tuvo que ir a la muerte y muerte de cruz, por el pecado que usted lleva dentro de su corazón, por el pecado del cual usted no se ha arrepentido. Y a menos que usted se arrepiente, usted va a seguir siendo toda una vida constituido enemigo de Dios. Usted no hace parte del pueblo de Dios. Usted no es parte de la iglesia de Dios. Usted está en la misma condición en la que estaban aquellos que oían a Pedro. Están alejados de Dios, lejos de la ciudadanía celestial. Usted puede asistir todos los domingos a una iglesia. Usted puede ser llevado por su padre a la iglesia. Puede llevar años dentro de una iglesia. Pero según lo que nos dice Pedro, hasta ahora solamente somos enemigos de Dios. Somos culpables de la sangre de Cristo. Y como jóvenes es fácil dejarnos engañar por la rutina que llevamos. Como les decía, es fácil dejarnos engañar porque nuestros padres cada domingo nos llevan a la iglesia, porque compartimos con verdaderos creyentes cada domingo, porque al parecer hacemos actos de piedad, pero hasta donde hemos visto, la verdad es que solamente somos culpables. No se deje engañar, usted es culpable de la sangre de Cristo. Si observamos con atención el versículo 36, Pedro se dirige a un grupo muy particular dentro de esta gran multitud y lo sigue haciendo de una manera muy fuerte. El verso 36 nos dice que Pedro se dirigió a ellos: sepa pues ciertísimamente. ¿Quién debe saber con gran certeza lo que Pedro va a decir? La casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. La casa de Israel, el pueblo que recibió la revelación divina, el pueblo que recibió el evangelio dado por los profetas, aquellos que creían ser el pueblo escogido de Dios, fueron hallados culpables. No eran mejores que cualquiera de los que se encontraban dentro de la multitud. Estos, el pueblo de Dios, la casa de Israel, aprendieron al autor de la salvación, al que habían esperado por tanto tiempo, y le crucificaron.
Estos habían sido expuestos por siglos a la promesa de Dios acerca de un Salvador. Y cuando ésta llegó, cuando fue el cumplimiento de la promesa, cuando Cristo vino a la tierra, le entregaron para que sufriera el peor de los escarnios, para que sufriera la muerte más vergonzosa. Entre nosotros, jóvenes, hay hijos de pastores, hay hijos de maestros, hay hijos de diáconos, hay hijos de miembros que realmente pertenecen a la iglesia. Hemos sido expuestos por años al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Creemos que por esto ya somos parte del pueblo de Dios, que esto nos hace ser iglesia, pero no es así. Conocemos intelectualmente el Evangelio, tal vez lo tenemos en nuestra memoria, pero es necesario algo más. Es necesario que el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo pase de nuestros oídos y baje a nuestro corazón. Que seamos compungidos en lo más profundo de nuestro ser, que nos hallemos culpables y veamos la gran necesidad que tenemos de un arrepentimiento genuino, como pasó con aquellos que oyeron el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, aquel día en que Pedro se dirigió a ellos. Por eso nos dice que al oír esto ellos se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones, hermanos, ¿qué debemos hacer? La predicación de Pedro resultó eficaz, no solo persuadiendo la mente de los oyentes, sino convenciendo sus conciencias. La predicación de Pedro bajó a sus corazones. Si Jesús de Nazaret era realmente su Mesías designado, entonces no podría haber una culpa mayor. De lo contrario, como había sido tratado. Si estos habían rechazado a aquel sobre quien descansaba toda su esperanza de poder ser salvos, ¿qué esperanza de salvación les quedaba ahora? ¿Qué podían ahora para ser salvos si aquel que venía a traer la salvación había muerto por su culpa? Y es por eso que bien podrían clamar con angustia en su corazón, con desespero: hermanos, varones, ¿qué debemos hacer? Cuando el verdadero evangelio entra en el corazón, es cuando podemos reconocer ante el gran juez, ante Dios, que somos culpables. Y esto a su vez genera una necesidad de arrepentimiento. Nosotros, jóvenes, somos culpables. Sabemos que por nuestras manos corre esta sangre inocente. ¿Qué debemos hacer? Cuando nos habla de que se compungeron de corazón, nos muestra el efecto que causa el Evangelio. El Evangelio, el verdadero en el que somos culpables, apuñala el corazón, traspasa como una espada el corazón. Y esta es una obra que solamente puede ejercer el Evangelio. No la palabrería, no la elocuencia, no el hablarles bonito. Solamente el Evangelio causa este efecto en el corazón. Por más duro que suene, por más duro que parezca, es el Evangelio el que atraviesa el corazón. Sin duda alguna, la palabra de Dios es viva, es eficaz, es más cortante que cualquier espada de dos filos, y esta penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, hasta la médula de los huesos, y es esta quien juzga los pensamientos y las intenciones del corazón, como nos dice el autor a los Hebreos. De esta forma operó el Evangelio en aquellos que lo escuchaban. Penetró hasta lo más profundo de su alma y juzgó su pensamiento e intenciones. Y es así como estos pudieron ver que realmente lo que Pedro decía era cierto,
Ellos habían matado al autor de la salvación. Ellos eran culpables de esa sangre inocente derramada. Y es ahí donde nosotros debemos preguntarnos. Jóvenes, pregúntese esto. ¿Ha operado el Evangelio de la misma manera en su corazón? El Evangelio que usted ha escuchado por tanto tiempo, en el que ha durado congregándose, ¿ha operado de esta forma en su corazón? ¿Ha penetrado las coyunturas de su corazón? ¿Ha expuesto su culpabilidad y le ha llevado a reconocer que usted realmente es pecador, que necesita arrepentirse, que tiene una necesidad? Usted ha llegado a exclamar delante del Padre: Señor, soy culpable, ¿qué debo hacer? O simplemente lo ha escuchado, lo tiene en su cabeza, pero no ha obrado en su corazón. Y es entonces que usted lamentablemente va a seguir siendo engañado y va a seguir una práctica, entre comillas, piadosa, pero sin ningún sentido. Cuando estos dicen: varones, hermanos, ¿qué debemos hacer? Si el Evangelio ha operado en su vida y usted se pregunta, soy culpable, ¿qué debo hacer ahora? Mire la respuesta que Pedro da a esta interrogante. Continúa el verso diciendo: Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare así. Una vez somos hallados culpables, no nos queda más que correr al arrepentimiento. A aquellos que oyeron el Evangelio de Cristo crucificado por su culpa, no les quedó más que correr al arrepentimiento. Si usted puede reconocer que por su culpa, por la culpa de su pecado, Cristo murió en esta cruz, y no solo esto, sino que también resucitó, que es lo que dice el autor en los versos 24 al 35, nos dice que éste resucitó y ascendió a los cielos y que ahora aboga a la diestra del Padre. Usted debe arrepentirse, debe tomar la determinación de ya no vivir para este mundo, para sus propios deleites. Al contrario, debe tomar la determinación de morir a ellos y vivir una vida para Cristo y su reino y su iglesia. Es en estas determinaciones obradas por el bendito Evangelio de nuestro Señor Jesucristo que usted encontrará perdón de pecados y entonces participará del don del Espíritu Santo. La respuesta de Pedro fue de consuelo, aunque parecía ser increíble, pero les dijo que todavía había esperanza, que se arrepintieran de sus pecados, que se volvieran a Dios, que se sometieran al bautismo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, confesando y que le confesaran como el Mesías. Y es entonces que no solo recibirían el perdón de sus pecados, sino también el don del Espíritu Santo, el don que había sido derramado sobre los apóstoles unas horas antes. Y cuando somos partícipes del Espíritu Santo, es cuando todo cambia, es cuando el desierto se convierte en campo fértil y el campo fértil será estimado como bosque. Aquello que estaba muerto comienza a tener vida y vida en abundancia. Lo que no era, ahora pasa a ser. Al recibir el don del Espíritu Santo, nueva vida recibimos, nacemos de nuevo. Y es entonces que podemos ser partícipes del reino de Dios. Es entonces que podemos llamarnos iglesia. Es entonces que podemos ser partícipes del cuerpo de Cristo. Recibimos la promesa de salvación hecha a los que se arrepienten. Ya no somos más enemigos de Dios. Al contrario, el Señor nos dice:
Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Hay una promesa en el Evangelio de Jesucristo y es que todo aquel que cree ahora tiene vida eterna. Todo el que se arrepiente en el nombre de Jesucristo obtiene el perdón de sus pecados y pasa a ser partícipe del reino de Dios, del pueblo de Dios, de la iglesia de Dios. De lo contrario, usted seguirá en la misma condición, siendo un culpable, sin arrepentimiento, constituido enemigo de Dios, apartado de Dios y por ende apartado de la iglesia. Como les digo y les reitero, sin importar cuánto usted vaya a la iglesia, sin importar cuánto usted participe, si esto no ha obrado en su corazón, usted va a seguir en la misma condición. Entonces, ¿cómo llegar a ser iglesia? ¿Cómo llegaron estos que oyeron a ser la primera iglesia, a ser la primera cosecha del pueblo de Dios? Solo por medio del bendito evangelio de nuestro Señor Jesucristo, por la exposición de la culpa de nosotros como hombres, cargada sobre el Hijo de Dios, quien murió en aquella cruz. Y que no solo murió, sino que resucitó y ahora está exaltado a la diestra del Padre para interceder por los que son del Padre, por la verdadera iglesia, por su esposa. Usted llega a ser iglesia únicamente, solamente a través de el bendito evangelio de nuestro Señor Jesucristo, a través del arrepentimiento, no a través de una oración vana y sin sentido, no a través de obras, no a través de prácticas, no a través de una simple asistencia, a través del reconocimiento del evangelio de Cristo y el arrepentimiento. Es así que resolvemos nuestra primera incógnita. Solo a través del evangelio de Jesucristo, aquellos que invocan el nombre del Señor son aquellos a quienes el Señor mismo ha llamado y los ha llamado eficazmente a ser su iglesia, a ser parte de la iglesia verdadera del Señor. Si avanzamos, resolveremos la segunda cuestión. ¿Qué implicaciones trae el no pertenecer a la iglesia? Y esto lo veremos en el verso 40. ¿Qué implicaciones trae el no ser iglesia? Continúa el verso diciéndonos que Pedro, con otras muchas palabras, seguía testificando y le seguía exhortando diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Con tales expresiones, entonces, Pedro presentó su testimonio acerca del Evangelio y de la promesa de salvación que había en Jesucristo. Exhortaba a sus oyentes a que se arrepintieran y depositaran toda su fe en el Señor Jesucristo. Les exhortaba a que no cerraran su corazón al Evangelio expuesto. Si vemos la parte B del texto del versículo 40, nos dice: sed salvos de esta perversa generación. Nosotros sabemos que Jesús había reconvenido a la generación a la que pertenecían estos oyentes, esta multitud, y les había dicho que eran muchos de ellos una generación infiel y perversa y una generación mala. Esto debido a su respuesta de incredulidad ante Él, ante el mensaje que Cristo dio de sí mismo. Aquellos que veían todo lo que Él hacía y no creían y aún pedían más. Estos es a los que el Señor Jesucristo en alguna ocasión llamó generación mala y perversa. Si usted me acompaña a Lucas, capítulo 9, verso 4, podemos ver esto.
Lucas capítulo 9, verso 4. Y respondiendo Jesús dijo: Oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros y os he de soportar? Trae acá a tu hijo. ¿Qué le dice Jesús? Generación incrédula y perversa. Si vamos 2 capítulos adelante, en Lucas 11, en el verso 29, vemos otra respuesta semejante del Señor Jesucristo. Y apiñándose las multitudes, comenzó a decir: esta generación es mala, demanda señal. A esta generación no le ha bastado con todo lo que ha visto acerca de lo que he dicho y de lo que he hecho. Aún sigue demandando más señal, porque no han creído. Cuando miramos el contexto de estos versos, podemos notar que Jesús nos está refiriendo a personas que estuvieran cometiendo actos malos o que estuvieran cometiendo pecados escandalosos. Pero el Señor les da esta designación. Les dice: ustedes son una generación incrédula, perversa, una generación mala. A pesar de todo lo que habían visto que el Señor había hecho, a pesar de todo el testimonio que tenían acerca de Jesucristo, como el Hijo de Dios, el Salvador del mundo, seguían demandando más señales, no creían. Y es por eso que la incredulidad y la falta de aceptación del Evangelio los hacía una generación mala y perversa. No eran sus actos pecaminosos, no eran sus pecados pasados, no era su forma de vivir, era su falta de fe en el unigénito Hijo de Dios lo que les hacía tener este título: malos y perversos. Como nos dice Juan 3:18, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. El que se arrepiente y cree no es condenado, pasa a ser parte del cuerpo de Cristo. Sale de esta denominación de gente de generación perversa e incrédula y comienza a ser parte del cuerpo de Cristo, de su iglesia. Pero la implicación del que no cree es que ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y por implicación, por no creer en el nombre del unigénito de Dios y por estar condenado, podemos implicar que éste no hace parte del cuerpo de la iglesia de Cristo y se dirige a una condenación eterna. Jóvenes, ustedes no, perdonen la expresión, ustedes no son tontos, ustedes tienen razón. No me refiero a que tengan razón en el sentido en el que creemos, pero ustedes tienen una razón, ustedes tienen una conciencia. Ustedes saben que este mundo es muy envolvente. Ustedes saben que este mundo los envuelve con un sinfín de cosas, de pensamientos, de ideologías, diseñadas con el único fin de apartarlos del Evangelio, con el fin de que la fe en sus vidas sea omitida. En los colegios se omite la fe. En las universidades enseñan filosofías profanas que omiten toda clase de religión. Vemos filosofías humanistas que cada vez crecen más y más y que están enfocadas únicamente al hombre. Incluso con aquellos con los que usted comparte, usted es expuesto a esto. Usted ve que aquellos que le rodean únicamente buscan lo que es de este mundo, no buscan lo que corresponde a una religión genuina. Y todo esto comienza a envolverle a usted. Y usted comienza a verse enredado en eso, en
buscar únicamente las cosas de este mundo, las cosas pasajeras, las cosas de un mundo que está pervertido, aún más en estos tiempos. Esta generación no quiere saber nada de religión. Y jóvenes, escuchen bien, tengo una noticia que no es muy positiva para ustedes. Este mundo, esta generación perversa y malvada los está arrastrando. Quiere consumirles. Quiere que ustedes vivan en la incredulidad. No quiere que ustedes se acerquen a una religión verdadera. Y hay algo más. Lastimosamente, ustedes, jóvenes, se están dejando engañar por esto. Ustedes creen que por asistir un domingo a la semana a la congregación han sido salvos de esto, que esto no concierne con ustedes. Creen que por haber escuchado 1001 vez el Evangelio ya no tienen ningún problema alguno con poder llegar a ser arrastrados por esta generación, que solamente bastó con escuchar y no con creer. Aquellos que no creyeron fueron llamados perversos y malvados. Ya has escuchado el Evangelio, pero pregúntate, ¿crees en el Evangelio? ¿Crees en el unigénito de Dios? ¿Realmente has depositado tu fe en el testimonio que se da acerca del Hijo de Dios? ¿Eres salvo de esta generación incrédula? ¿Haces parte de los que han creído? ¿Haces parte de la iglesia de Dios? Si nada de esto ha pasado en tu vida, quiero decirte que lo único que te espera es condenación. Es el mismo fin que le espera a todo aquel que no cree, a toda aquella generación incrédula. Si vemos la iglesia, esta está compuesta por creyentes. Esta es la esposa de Cristo. El que no pertenece a ella queda fuera de las bodas del Cordero. Y allí es donde será el lloro y el crujir de dientes. Y esto es lo que te espera si te dejas arrastrar por la incredulidad. Esa es la implicación de no ser iglesia, una condenación eterna. Esa es la implicación de no estar dentro de los que conforman la esposa del Señor Jesucristo, de los que realmente han creído en el Evangelio del Señor Jesucristo. Pero aún hay un modo de librarse del juicio que trae tal infidelidad. Un remanente de todo el pueblo disfrutaría la salvación de la cual había hablado Joel. Y es por eso que Pedro insta a sus oyentes a que se aseguren, clamando con arrepentimiento al Señor. Es la única salida. Tú, joven, aún estás a tiempo. Clama al Señor con arrepentimiento. Cree en el Evangelio del Señor Jesucristo y sé salvo de esta perversa generación. Entonces, y solamente entonces, harás parte de los que escucharon el mensaje del Evangelio, fueron compungidos de corazón y se arrepintieron y pasaron a conformar la primera iglesia del Dios viviente, por lo menos la primer visible. Iglesia que desde su principio mostró lo que realmente es ser iglesia. Una congregación que mostró los frutos del arrepentimiento a través de señales que los caracterizaron como un grupo distinto a los demás. Señales que veremos ahorita cuando respondamos nuestra tercera y última incógnita, nuestra tercera y última pregunta. ¿Qué implica ser parte de la verdadera iglesia? Esto lo veremos en la segunda parte, ahorita en la segunda enseñanza. Por ahora quiero que me acompañe en una oración para terminar. Señor Dios Santo, tú que estás en los cielos, en esta mañana nos acercamos delante de ti, Señor,
reconociendo que hemos fallado delante de ti, reconociendo que somos pecadores, que somos hombres que son culpables de la sangre de tu Hijo Jesucristo. Obra en nuestro corazón conforme a tu evangelio, trayendo esta necesidad de arrepentimiento. Que tu palabra, Señor, realmente obre en nuestra vida, que tu palabra nos lleve a un verdadero y genuino arrepentimiento delante de ti, a reconocer nuestra necesidad, a reconocer nuestra culpabilidad. Líbranos, Señor, de vivir por emociones. Líbranos, Señor, de vivir por pensamientos humanos. Y ayúdanos a acercarnos a ti con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con todo nuestro ser, para conocerte más, para poder vivir realmente un genuino evangelio. No permitas que seamos engañados por nuestras prácticas. Llévanos a reconocer, llévanos a meditar en si realmente somos parte de tu iglesia, Señor. Ten misericordia de nosotros. Ayúdanos a querer disfrutar de aquellas grandes bendiciones que disfrutan los que son tus hijos. Aquellas grandes bendiciones que disfrutan los que han creído en ti. Ayúdanos a perseverar a aquellos a los que tú has llamado a ser iglesia, a no desmayar, a tener siempre presente el bendito evangelio de tu Hijo Jesucristo, a recordar que aquel que murió, resucitó y que está a la diestra tuya, intercediendo por nuestros pecados, trayendo delante de ti nuestras necesidades, y que tenemos en Él aquel gran intercesor que vela por nuestras almas, que vela porque realmente perseveremos. Trae el arrepentimiento a aquellos que no han creído en tu evangelio. Permíteles verte, permíteles conocerte. Quita aquella venda pesada de nuestros ojos y que podamos realmente reconocerte. Que aquello que en algún momento simplemente oíamos, ahora podamos verlo. Ahora podamos palparlo. Obra en nuestros corazones. Que tu evangelio traiga esa compunción a nuestro corazón. Que tu evangelio penetre lo más profundo de nuestra alma. Que tu evangelio nos discierna y podamos a través de él ver realmente la condición en la que estamos. Y si no es una condición positiva, llévanos al arrepentimiento. Llévanos a reconocer nuestra necesidad de ti. Ayúdanos a no desmayar y a seguir adelante. Todo esto, Señor, únicamente lo podemos pedir en los méritos de tu Hijo Jesucristo. Y en esos méritos nos acercamos confiadamente, sabiendo que tú escuchas nuestra oración. Te dejamos todo este tiempo en tus manos y que todo aquello que hagamos, Señor, sea con el fin de glorificarte. En el nombre de tu Hijo Jesucristo, te alabamos. Amén y amén.